Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy compartiendo este espacio con ustedes aquí en Facebook y en YouTube con estos videos. Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube, Vida Sana con Paula Andrea. Igualmente seguirme en Facebook y en Instagram, donde también estoy como Vida Sana con Paula Andrea, y de esta manera poder aprovechar los consejos, tips y estrategias sencillas que quiero compartir con ustedes para que puedan tomar mejores decisiones sobre lo que deben comer, cómo balancear sus alimentos, cómo utilizar los alimentos para mejorar su salud. El día de hoy es el segundo del trío de videos que comenzamos el domingo. Vamos a hablar acerca de cómo balancear las proteínas. Y las proteínas son un grupo súper importante de alimentación. Generalmente queremos hacer cambios en la alimentación cuando estamos preocupados por el peso y nos enfocamos muchísimo en los carbohidratos, pues porque definitivamente, como vimos el domingo, son los que disparan insulina y se acumulan como grasa. Y finalmente también nos interesamos muchísimo en vigilar las grasas porque sabemos que tienen más densidad calórica, aportan más calorías y entonces pues en cuestión de peso tenemos que tener estos aspectos en cuenta. Pero muchas veces no priorizamos y no nos damos cuenta de que las proteínas son un macronutriente absolutamente importante. En otras ocasiones les he comentado que las proteínas básicamente son como los ladrillos y las estructuras fuertes de hierro en una construcción. Nuestro cuerpo está totalmente formado de proteínas, nuestras células tienen mucha cantidad de proteínas. Las moléculas transportadoras, las hormonas, los anticuerpos, pues realmente los órganos están formados de proteínas. Y estas proteínas son unas moléculas enormes que tienen unas fracciones más chiquitas o se desdoblan en partículas más pequeñas que son los famosos aminoácidos. Los estudios y la OMS realmente reportan que la mayor parte de las personas tienen un déficit proteico en su alimentación. Básicamente con los años hemos ido priorizando muchísimo los carbohidratos en nuestra dieta, pero se nos ha olvidado la importancia de tener una fortaleza en las proteínas. Y las proteínas son sumamente importantes porque finalmente son las que van a determinar nuestra estructura y también van a determinar la fortaleza de nuestros músculos. En términos metabólicos, el desarrollo de la masa muscular es absolutamente indispensable y nos asegura tener una buena salud porque antes nos decían, bueno, el músculo simplemente sirve para moverse, lo lleva usted aquí para acá, allá para allá, pero realmente el músculo es un órgano con una actividad metabólica intensa y dependiendo de su fortaleza, de la cantidad de masa muscular que tengamos, nuestra rata metabólica y nuestro metabolismo basal va a ser más rápido o va a ser más lento. Así que tenemos que enfocarnos en también vigilar cuál es el consumo adecuado de proteínas para estar saludable. Y aquí viene un dato importante. Para tener una adultez mayor más saludable, muchos de los problemas que estamos viendo en las personas adultas mayores es que por pérdida de la masa muscular, un mal aporte proteico, un desgaste de sus reservas musculares, junto a no hacer ejercicio que fortalezca esta masa muscular, es lo que está determinando tener poca calidad de vida, disminuye la edad hasta donde podemos vivir y realmente perdemos capacidades y tenemos más descompensaciones de enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, colesterol y las demás. El domingo les hablaba de carbohidratos y como les decía, hoy nos toca las proteínas. Y vuelvo y saco mi plato que ustedes saben que deben decir que lata da la doctora con ese plato, pero es que este plato a mí me encanta porque me parece que es una de las herramientas más sencillas que le permite a uno ir haciendo como cambios y modificaciones para irse enfocando en que tenemos que comer de una forma balanceada. Siempre recordemos la mitad del plato con muchos vegetales, ensaladas y mucho color, de todos los colores, entre más incluyan muchísimo mejor. La semana pasada, el domingo, como les decía, hablamos del compartimiento de los carbohidratos, pero hoy vamos a hablar de este compartimiento que es el de las proteínas, que es el que tengo con sarampión, con puntitos rojos para podérselos diferenciar. Finalmente terminaremos el domingo hablando de las grasas. Entonces, ¿qué tenemos que saber de las proteínas? Bueno, pues que son sumamente importantes y que las proteínas tienen dos fuentes y dos orígenes. Tienen una fuente animal y tiene una fuente de origen vegetal. Dentro de las proteínas animales nosotros tenemos unos grupos que son muy fáciles de identificar porque sabemos que está, por ejemplo, el huevo. En el huevo es importante identificar dos partes. La parte amarilla es la parte que aporta grasa, omega 3, aporta hierro, aporta colesterol, pero la parte blanca transparente es la clara del huevo, que es realmente la que nos aporta mayor cantidad de proteína.
un huevo nos aporta 7 gramos de proteína. Por otro lado, dentro de las fuentes animales tenemos los lácteos. Hace poco les hablé en un video de los lácteos, ya saben que me pueden encontrar y pueden encontrar este video en YouTube acerca de porciones y acerca de algunos datos importantes de los lácteos. Es importante tener en cuenta que lo debemos de consumir en las cantidades adecuadas, pero siempre saber que definitivamente son una fuente proteica. Una onza de queso, que equivale a un pedazo de queso del tamaño de una caja de fósforos, equivale a 7 gramos de proteína. Si nosotros utilizamos queso cottage, por ejemplo, tenemos que media taza de cottage equivale a 7 gramos de proteína. Por otro lado, podemos tener la leche, que un vaso de leche de 8 onzas equivale a 7 gramos de proteína. Y por otro lado, tenemos que una taza de yogur también nos aporta 7 gramos de proteína. Es importante tener en cuenta esto, y ustedes ven que yo les menciono 7, 7, 7, básicamente porque nos podemos dar cuenta que ese es un equivalente de proteína. Ustedes ven que un huevo equivale a 7 gramos de proteína y un pedacito pequeño de queso equivale a 7 gramos de proteína. En esto también tiene que ver mucho la saciedad y la combinación que nosotros hacemos para que nuestro cuerpo reciba lo que necesita, pero tengamos en cuenta que tampoco es sano excedernos en la cantidad de proteína que consumimos, porque cada quien tiene un requerimiento básico y cada cuerpo tiene una capacidad de procesar esas proteínas sin que ocasionen daño ni carga metabólica al hígado y al riñón por un excesivo consumo de las mismas. Dentro de las fuentes animales también tenemos lo que son las carnes rojas, carne, aquí tengo el pollo, tengo también el lomo de cerdo y finalmente el pescado. Todas estas carnes, una onza equivale a 7 gramos de proteína. Una onza equivale a 30 gramos. Quienes tienen pesa en su casa, va a ser muy fácil identificar más o menos cuánto es el peso que ustedes van a consumir, pero más o menos 120 gramos equivalen a 3 onzas. Y de forma rápida tenemos que la palma de la mano es alrededor de 3 a 4 onzas, pero la mano completa es alrededor de 5 a 6 onzas. En términos generales, yo recomiendo utilizar una porción de pollo, carne, pescado del tamaño de la palma de la mano. Generalmente siempre encuentro, cuando hago el análisis de arranque con un paciente, que están muy cortos en la cantidad de proteínas. Si yo les relato que pudiera desayunar una persona, a veces me encuentro que se comen un café con leche con un par de rodajas de pan, comen un par de piernas de pollo al mediodía, que pudieran ser tal vez unas 4 onzas, y finalmente se comen unas repochetas con unas 2 onzas de queso. Estamos hablando de que si yo hago el cálculo de proteínas de esa persona, 2 piernitas de pollo pueden ser 4 onzas, 7 por 4, 28, y 2 onzas de queso deben ser alrededor de 14, 28 más 14, estamos hablando de que son 42 gramos de proteína, que realmente no alcanza a ser el requerimiento adecuado. Si nosotros chequeamos las fuentes de proteína, ya hablamos de las animales, pero tenemos que también chequear las proteínas vegetales. Y en estas proteínas vegetales tengo 2 grupos importantes: lentejas, garbanzos, mungo, frijoles blancos. Tenemos que tener en cuenta que media taza de estos granos cocidos, media taza cocida, equivale a 7 gramos de proteína. Entonces vean la necesidad de que cuando asumimos una dieta libre de proteínas animales, tenemos que hacer un muy buen cálculo de la cantidad de proteínas vegetales, porque tenemos que cumplir un requerimiento del que vamos a hablar posteriormente. También tenemos que tener en cuenta que un cuarto de taza de almendras, semillas, marañones, maní, un cuarto de taza viene siendo 7 gramos de proteína. Ahí, para medir las proteínas vegetales, es necesario que volvamos a sacar las tacitas medidoras. Aquí les traigo otro de los sets que yo manejo aquí en casa, que son bien prácticos, pero que es importante tener en cuenta, porque en todo esto de la porcionada tenemos que tener en cuenta que ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. La cantidad de proteína que debemos de consumir una persona en condiciones normales, sin que tenga un requerimiento aumentado,
sin que dentro de sus objetivos tenga incrementar la masa muscular, sino estar muy saludable y que tenga una actividad física de leve a moderada, debe manejar alrededor de 1.2 gramos de proteína por kilo en el día. En términos generales, si yo peso 70 kilos, pues voy a tener que manejar alrededor de unos 85-90 gramos de proteína, y de esta manera esa proteína yo la debo distribuir a lo largo del día. Lo más importante para que ustedes puedan hacerse una idea y se puedan llevar algo que puedan comenzar a implementar desde ya en sus comidas es tener en cuenta que cada tiempo de comida debe tener una proteína bien sea animal o una proteína vegetal. Que esta proteína debe estar por lo menos en el 25-30% de su plato y debe estar combinado con carbohidratos y con buena cantidad de vegetales y ensalada. Esta proteína debe prepararse de forma saludable y tenemos que ser consistentes en que esta proteína esté presente en todos los tiempos de comida. En las cenas en nuestro país es poco frecuente el consumo de proteína porque no acostumbramos a volver a cocinar una proteína fuerte. Pero podemos incluir atún, podemos incluir otra torta de huevo, podemos ver de qué manera hacemos de pronto un atol de avena, que esa base de carbohidrato tiene muy poca proteína, pero le pudiéramos poner semillas, le pudiéramos poner algún suplemento de proteína, le pudiéramos poner algún enriquecimiento. Hay personas que lo hacen incluso con claras de huevo, pero enfoquémonos que lo sano que incluyamos debe tener proteína en los 3 tiempos de comida. A veces en la mañana es muy fácil incluir el huevo, incluir de pronto el queso, incluir por ejemplo los frijoles, y en almuerzo y cena balancear entre las proteínas animales y las proteínas vegetales. El mensaje importante es: necesitamos consumir proteínas sí o sí en cada uno de nuestros tiempos de comida, y si tienen adultos mayores o son un adulto mayor o estamos ya después de la menopausia, para las mujeres el fortalecimiento de la masa muscular y el consumo de proteínas es indispensable para poder tener una buena salud muscular y una buena salud metabólica. Así que yo los invito a hacer un análisis de cómo está su consumo proteico en los tiempos de comida. Las porciones de pollo, pescado, carne, yo les recomiendo que sea del tamaño de la mano, que es más o menos alrededor de unas 5 a 6 onzas, que además es lo que nuestro cuerpo está preparado para procesar. Las meriendas, en vez de pensar en galletas, en vez de pensar en panes, en vez de pensar en chips que realmente aportan mucho carbohidrato, veamos la posibilidad de comer unas meriendas más proteicas a base de semillas, o de pronto hacemos una pasta de huevo, tenemos una pasta de pollo o tenemos un hummus. Lo importante aquí es que este grupo proteico es tan importante como los otros para asegurar una buena salud. Espero que este video les haya gustado. Los invito a formar parte del grupo de personas que estamos generando conciencia en la necesidad de comer bien, en mimarnos con buenas decisiones a la hora de alimentarnos, de hacer compras, de preparar nuestra comida y servírnoslo en el plato. Realmente los alimentos son fuente de vida y podemos utilizarlos a favor de nuestro bienestar. Los invito a suscribirse a mi canal en YouTube, Vida Sana con Paula Andrea, e igualmente a acompañarme en este camino de la nutrición que me encanta en Facebook y en Instagram, donde igualmente estoy como Vida Sana con Paula Andrea. Déjenme sus comentarios que los leo, pídanme los temas que les interesan y nos estamos viendo pronto. Bye bye.